Lo celebraron como héroe nacional en el Pentágono y una hora después lo inmovilizaron boca abajo sobre el capó de un coche patrulla como si fuera un criminal empedernido. Así se derrumbó la impecable reputación del mayor general Harold Walker ante los ojos de decenas de ciudadanos obligados a presenciar esta humillación en una calle bañada por el sol. La gente agarró sus teléfonos, confundida, tratando de comprender qué había sucedido. Esta mañana la prensa publicó información de que el renombrado oficial, condecorado por sus largos servicios a la patria, recibió una medalla honorífica. Pero ahora todo se puso patas arriba. El portazo de la patrulla resonó en el silencio. El aire mismo pareció espesarse cuando el policía ladró. Ni una palabra, cualquier movimiento y te encontrarás boca abajo en el asfalto. ¿Qué estás haciendo?, exclamó una mujer que pasaba por allí. Es militar, mira sus premios. La oficial Emily Davis miró automáticamente la chaqueta del detenido. Medallas, insignias, todo era genuino, pero ella creía que se trataba de un estafador astuto. Los premios son fáciles de falsificar. No me interesa creer en las palabras. Manos detrás de la espalda. El general Walker intentó mantener la calma. Oficial, solo mire en mi bolsillo. Hay documentos allí. Mostrarás tus documentos en la estación, espetó Davis. Ahora cállate. Harold no se resistió. Sabía que cualquier movimiento innecesario podía convertirse en agresión, y la multitud alrededor filmaba con cámaras, gritaba condenas y preguntas. Varias personas intentaron acercarse, pero Davis dejó claro que cualquier actividad amateur sería detenida por la fuerza. ¡Rápido! ¡Todos de vuelta!, gritó ella. La breve escena parecía ridícula. Uno de los miembros más respetados del ejército estadounidense, esposado y sujetado al maletero de un coche patrulla. Había pasado apenas media hora desde que Walker había abandonado el salón de premios y ahora se lo llevaban como a un criminal. El sargento Paul Dunn, sentado en un coche patrulla cercano, escuchó por la radio que Davis había detenido a un impostor negro con uniforme del ejército. Esto parecía extraño. Dunn encendió las luces intermitentes y alcanzó a su colega. Quería descubrir qué clase de impostor estaba tan brillantemente cubierto de premios. Al detenerse en un semáforo, Dunn golpeó la ventanilla del coche de Davis. ¿A quién tienes esposado? ¿Estás seguro que no es un verdadero soldado? Davis sonrió. No muestra documentos y los premios son falsos. Todo esto es demasiado sospechoso. Lo empujé dentro del auto para que no pateara. Dunn logró mirar dentro. Vi a un hombre con un porte que no se podía fingir. Su espalda era recta, su mirada tranquila y sus modales delataban muchos años de servicio. Por un momento el sargento quedó confundido. «Quizás deberías comprobar su identificación ahora mismo». «Es demasiado tarde», espetó Davis. «Lo comprobaremos en la estación. No lo dejaré salir sin preguntarle». Dunn sintió una agitación interna. Estaba acostumbrado a respetar a sus superiores y el comportamiento del detenido indicaba que este hombre no era un banal impostor. Pero no se atrevió a discutir abiertamente. Con una duda persistente, dio un paso atrás, permitiendo que Davis siguiera adelante. Cuando los patrulleros llegaron a la comisaría, la gente ya susurraba. ¿Dicen que detuvieron a algún general? Eso no puede ser. El teniente John Harris salió corriendo de su oficina después de escuchar el ruido. ¿Qué pasa aquí? Trajeron a ese héroe allí, dijo Davis, señalando a Walker con la cabeza. Afirma ser un general del ejército de Estados Unidos. Tengo intención de comprobarlo. Harris miró al hombre esposado, vio las medallas y dijo con alarma: «Quítale las esposas inmediatamente. No puedes tratar a un oficial así». «Déjale que muestre sus documentos». Walker se frotó las muñecas, liberándolas del metal, y le entregó a Harris una limpia carpeta de cuero. El teniente lo hojeó y palideció. «Esta es una auténtica identificación de mayor general, con acceso a documentos clasificados». «¿Estás loco, Davis?». El oficial retrocedió bruscamente. «Pero no me dio ninguna identificación». «No soy un psíquico, ni siquiera preguntaste», dijo Harris irritado. «Parece que vamos a tener un gran escándalo». Walker miró con calma, aunque era difícil apartar la mirada de la marca distintiva en sus muñecas. El sargento Dunn dio un paso adelante. «La historia continúa».
Escribe desde donde nos ves y suscríbete al canal. Lo siento, general, yo inmediatamente sentí que algo andaba mal, pero Harold no respondió. Comprendió que no se trataba solo de un oficial. Si tales casos llegaran a ser posibles, entonces el sistema es defectuoso, y esta constatación lo que más le asustó. Solo 10 minutos y la reputación del departamento de policía está en juego. Y su propia misión es aún mayor. La recepcionista comenzó a responder llamadas frenéticamente. Los periodistas llamaban al teléfono constantemente. Alguien había logrado publicar un video del lugar del arresto, y este estaba ganando visitas rápidamente. La gente en los comentarios estaba indignada. ¿Cómo puedes humillar así a nuestro héroe? El racismo sigue desapareciendo. El teniente Harris llamó a Walker. General, usted comprende, estamos obligados a levantar un acta para dejar constancia de todo tal y como está. El ayuntamiento ya exige explicaciones. Lo entiendo todo, pero tengo una reunión urgente, respondió Harold conteniendo su emoción. Necesito ponerme en contacto con un representante del Pentágono. Estaba trabajando en una reforma importante y este incidente la pone en riesgo. ¿Qué reforma?, Harris preguntó de nuevo. Walker consideró si debía revelar los detalles, pero él tomó una decisión. Estoy dirigiendo un programa para cambiar el orden de interacción entre el ejército y la policía. Desarrolló un plan secreto que finalmente fue aprobado por el Pentágono. Y ahora tengo un ejemplo práctico de por qué esto es necesario. Las palabras sonaban acusatorias. Dunn, que estaba cerca, sintió una desagradable punzada de conciencia. Davis continuó repitiendo en ese momento. Solo estaba siguiendo instrucciones. Él parecía sospechoso, pero en los pasillos ya había empezado a producirse una reacción espontánea. Los oficiales, al conocer la identidad del detenido, menearon la cabeza, dándose cuenta de que el asunto se convertiría en algo de gran envergadura. Media hora más tarde, las puertas de la estación se abrieron. Un hombre majestuoso de unos 60 años, a quien Harold conocía desde hacía muchos años, apareció en el umbral. Era Thomas Blake, un veterano que había servido con Walker en el pasado. Después de retirarse, se convirtió en un asesor influyente de muchas asociaciones militares. Harold, llamó Blake con confianza. Me enteré de lo que pasó. ¿Estás bien? Depende de lo que consideres orden, respondió Walker. Me detuvieron y me humillaron delante de la multitud. Thomas frunció el ceño. Vamos a hablar sin oídos curiosos. Harris les permitió entrar a la sala donde habitualmente se entrevistaba a los testigos. Blake cerró la puerta. Me enteré de que hoy tenéis prevista una reunión sobre la reforma, pero en lugar de eso te quedas atrapado en la sala. Espero que no permitan que silencien esta historia. Walker apretó los puños. De ninguna manera. Sí, es desagradable filmar todo esto para que todo el mundo lo vea, pero si permanecemos en silencio, nada cambiará. Quiero que se apruebe una ley a nivel federal para que casos como este no queden como errores privados. Por cierto, esto es exactamente lo que planeaba proponer en el Pentágono. Te apoyaré, dijo Blake con confianza. La única pregunta es con qué rapidez podremos conseguir que el público se involucre. Walker miró por la ventana, donde ya había varios periodistas sosteniendo micrófonos. Se dio cuenta de que la ola de indignación estaba creciendo por sí sola. Solo hace falta orientarlo hacia la reforma. El general Walker esposado, gritaban los titulares de los sitios de noticias. El video muestra claramente al oficial Davis empujando bruscamente al anciano sobre el capó del automóvil. Varios de sus compañeros policías no hacen nada o gritan a los transeúntes. Los comentaristas en línea compartieron su indignación. Es una vergüenza que un oficial del ejército estadounidense no pueda sentirse seguro en su propio país. ¿Cuántas detenciones racistas más habrá? El alcalde de la ciudad recibió llamadas de la oficina del congresista Barnes. Claramente no quería que este escándalo se intensificara, pero ya era demasiado tarde. Con cada hora que pasaba, la historia adquiría nuevos detalles. Algunos han afirmado que Davis tiene una larga historia de prejuicios contra los afroamericanos. Otros señalaron, quién sabe, quizás el general se comportaba de manera provocativa. Pero nadie podía negar el hecho de que un hombre con los más altos galardones estatales acabó esposado por culpa de la policía.
que no se molestó en comprobar sus documentos. El grado de descontento público estaba llegando al punto de ebullición, y eso fue antes de que el Pentágono se involucrara. General Walker, estamos iniciando una investigación interna, le dijo el teniente Harris a Harold, sentándolo a la mesa. Por favor, explique cuál fue el motivo de su visita a nuestra ciudad. Tenía una reunión programada para desarrollar una reforma que he estado supervisando durante varios meses, respondió Harold. Creo que el sistema de interacción entre el ejército y la policía está obsoleto. Durante todo este tiempo he estado recopilando datos sobre los prejuicios y el uso excesivo de la fuerza que sufren los veteranos que han regresado del servicio. Hoy tenía previsto presentar un informe en los círculos gubernamentales. ¿Y cree usted que su caso confirma perfectamente sus argumentos?, Harris preguntó amargamente. Walker asintió. Me temo que sí. Es lamentable, pero ayudará a llamar la atención del Congreso. El sargento Dunn dudó en la puerta, como si quisiera añadir algo, pero no se atrevía. Finalmente levantó la vista. Estoy dispuesto a testificar que disuadí a Davis de tomar medidas demasiado duras. Pensé que valía la pena revisar los documentos, pero nunca se salió con la suya, interrumpió Walker. Eso pasa, sargento. Todos a veces permanecemos en silencio cuando deberíamos hablar. El rostro de Dunn se retorció de dolor al darse cuenta de su error. Sin embargo, fue en ese momento cuando surgió en él un fuerte deseo de arreglar algo. Más tarde, mientras Walker y Blake discutían la situación en una sala de conferencias bajo vigilancia, el general le reveló el detalle clave a su ex colega. Thomas, no quiero solo modificar las reglas actuales. Hace tiempo que preparé un conjunto de propuestas legislativas. Especifica cómo los agentes de policía deben identificar a una persona, especialmente si tiene una tarjeta de identificación de veterano. Tenía la intención de presionar con cuidado sobre esto a través del Pentágono y luego en el Congreso. Entonces, toda la reforma está realmente lista. Blake se sorprendió. Sí, además, a nivel de legislación federal. Si no fuera por este escándalo, sí, probablemente habríamos tenido que convencer a los políticos durante mucho tiempo. Pero ahora tenemos en nuestras manos un caso de alto perfil que despertará una ola de atención pública y podemos aprovechar el momento. Blake sonrió mirando a su amigo con respeto. Siempre has sido un estratega, Harold. Ahora lo principal es resistir el golpe y no dejar que este asunto se apague. Varios canales de televisión enviaron equipos de filmación a las puertas del lugar. Los periodistas intentaron con entusiasmo arrancarle comentarios al personal. El teniente Harris ha hecho declaraciones oficiales un par de veces. Se está llevando a cabo una investigación interna. No aprobamos el uso excesivo de la fuerza, pero esto no fue suficiente para la multitud de periodistas. Querían las palabras del propio general Walker. El alcalde, temiendo que surgiera la cuestión racial, intentó organizar negociaciones urgentemente. Pero los periodistas formaron una cadena humana y corearon: «Muéstrenos al general». En ese momento, Davis, sintiendo que se estaba convirtiendo en la principal culpable, comenzó a correr por los pasillos. «Harris, ¿dirás que actué correctamente?». Ella presionó al teniente contra la pared, que solo quería investigar a una persona sospechosa. «Nadie discute tu trabajo, pero fuiste demasiado lejos», suspiró Harris profundamente. «Demasiado cruel e imprudente». «Sí, yo...». Davis apretó los puños. «Me acusarán de racismo y me harán pasar por un monstruo. Debes ayudar de alguna manera». Pero estaba claro que una simple reprimenda no serviría. La historia se difundió demasiado y los residentes exigieron castigo para el oficial que humilló públicamente al héroe de guerra. En el caos, Walker encontró brevemente un corredor tranquilo donde pudo descansar. Apoyó la espalda contra la pared y cerró los ojos. Y los recuerdos volvieron de inmediato, como si estuviera viendo una película vieja. Ante él aparece la imagen de su padre, Winston Walker, veterano de la Guerra de Corea. Cuando Harold era todavía un niño, su padre le enseñó a marchar y saludar. Pero un día, Winston fue detenido por la policía de la ciudad. Simplemente salió a caminar por la noche y alguna patrulla decidió que era un saqueador. No revisaron mis documentos, simplemente me tiraron al suelo y me golpearon. Harold recordó que su padre llegó a casa con el labio roto y dijo: «Pensaron que yo era un criminal».
Esto le recalcó la idea de que no todos los veteranos reciben honor. Me vinieron a la mente sonidos y ojos llenos de amargura. Al abrir los ojos, el general comprendió claramente. La situación actual no era un estallido casual, sino parte de un problema sistémico que su padre también había experimentado de primera mano. Y ahora Harold no dará marcha atrás hasta cambiar el sistema. Por la tarde, se filtraron imágenes en las redes sociales que mostraban a Davis conduciendo a Walker hacia un automóvil mientras gritaba palabras despectivas. Los comentarios se volvieron aún más duros y los activistas organizaron una manifestación espontánea frente al edificio de la administración de la ciudad. No a la brutalidad policial. Respetemos a nuestros veteranos. El alcalde se apresuró a convocar una reunión informativa de emergencia donde tímidamente declaró: lamentamos el malentendido y le instamos a esperar los resultados de la investigación interna. Pero la multitud solo abucheó en respuesta, exigiendo la remoción de Davis y una disculpa pública a Walker. Los periodistas han descubierto que el general en el pasado dirigió operaciones estratégicas en el extranjero y fue condecorado personalmente por el presidente de Estados Unidos. Una persona así no puede mentir sobre premios. Un conflicto comenzó a estallar en la ciudad. Algunos se pusieron del lado de la policía, creyendo que un oficial tenía derecho a detener a cualquier persona sin más, mientras que otros defendieron a Walker como un claro símbolo del sesgo del sistema. El sargento Dunn, plagado de remordimientos, se encontró con un grupo de activistas que coreaban afuera del edificio. ¿Dónde está la justicia? La gente silbó al ver su uniforme, pero Dunn levantó las manos. Yo también sirvo en la policía, pero estoy de acuerdo en que necesitamos cambios. ¿Por qué guardaste silencio antes?, gritó alguien entre la multitud. Lo admito, me equivoqué. Podrías haber intervenido cuando Davis fue demasiado lejos, pero hizo una pausa. Tenía miedo de discutir con un colega. Se hizo el silencio. Entonces, una señora mayor dio un paso adelante. Joven, estás dando un paso adelante. Espero que no te des la vuelta ahora. Donna asintió, dándose cuenta de que las palabras no eran suficientes. Es necesario actuar, y decidió. Le contaría al general todos los problemas internos del departamento y le proporcionaría estadísticas sobre los arrestos parciales. Quizás así podrá expiar su culpa. Mientras las pasiones hervían en la ciudad, el coronel Sanders, un viejo conocido de Walker, llamó desde el Ministerio de Defensa. La conversación tuvo lugar justo en la oficina del teniente Harris, quien encendió el altavoz del teléfono. General Walker, lamento muchísimo que lo hayan tratado de esta manera. Vimos los videos. Debo informar que los dirigentes del Pentágono están conmocionados. Tengo una propuesta. Usted presenta su informe sobre la reforma no solo al secretario de Defensa, sino también al Congreso, oficialmente. ¿Quieres que yo tome personalmente la iniciativa? Harold aclaró. Exactamente. La resonancia pública brinda la oportunidad de impulsar una idea a través de la rama legislativa del gobierno. Ayudaremos a organizar las audiencias. Walker miró a Blake, que estaba de pie junto a él, y vio aprobación en sus ojos. Esta era precisamente la palanca con la que el general había estado soñando durante meses. El incidente le dio la oportunidad de acelerar varias veces la adopción de la reforma. En términos generales, el problema sistémico ha salido a la luz en todo su esplendor. Harris colgó y se volvió hacia Walker. Entonces, ¿te mudas al Congreso? ¿Qué pasa con nuestro oficial? Su destino lo decidirán las autoridades correspondientes, respondió Harold con frialdad. Y mi trabajo es el público. Créeme, no puedo renunciar a esto. A la mañana siguiente, Walker ya estaba empacando sus cosas para partir hacia Washington. Blake llamó a un taxi y le ofreció: «Tal vez deberíamos esperar un par de días. Es necesario recopilar más información». «No, el tiempo no espera», respondió Walker. «Tengo todo lo que necesito. Además, contaré con la ayuda de gente del departamento que entiende que sin reformas nos quedaremos atrapados en un pantano de escándalos». En ese momento, el sargento Dunn los alcanzó en el vestíbulo de la estación. «General, ¿puedo ir con usted? Tengo información sobre las detenciones y en detalle. ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Bajo qué circunstancias? Hay claros signos de discriminación racial». Este es un argumento importante en la audiencia. Walker lo miró inquisitivamente.
Sargento, ¿no tiene usted miedo de que le acusen de traicionar a sus compañeros? Si permanezco en silencio, traicionaría todo aquello para lo que se supone que sirve la policía, afirmó Dunn con seguridad. Incorpórame al equipo. Thomas Blake sonrió. Bienvenido a las filas de los reformistas, sargento. Washington los recibió con una tormenta de atención mediática. Los canales de televisión ya esperaban a Walker. General, ¿es cierto que lo agarró un oficial racista? ¿Qué comenta sobre la humillación con las manos esposadas? Pero Harold respondió brevemente. El caso habla por sí solo. No queremos linchar a ningún oficial. Queremos un sistema donde tales errores sean imposibles. Blake y Dan se instalaron con él en el edificio donde iba a testificar ante un comité del Congreso. En poco tiempo finalizaron el documento. Prescribieron los deberes de la policía, la verificación de las identificaciones de los veteranos y un mecanismo de castigo por el incumplimiento de las reglas. Era un proyecto de ley ya preparado. Veremos qué dicen los senadores, dijo Dunn en voz baja, mientras barajaba papeles. Blake respondió, tenga la seguridad de que el general no se rendirá. Había estado planeando esto durante años. Walker miró su reloj. Faltaban 2 horas para que comenzara la audiencia y recordó cómo ayer tenía esposas en las manos, un símbolo directo del sistema que está intentando actualizar. Había tensión en el gran salón del Congreso donde estaban reunidos los miembros del Comité de Defensa y Seguridad Pública. Estuvieron presentes periodistas, activistas de derechos humanos y veteranos de diversas guerras. Cuando se le dio la palabra al general Walker, las cámaras y decenas de ojos se volvieron hacia él. «Caballeros», comenzó Harold con voz clara y firme, «no estoy aquí para quejarme del dolor en las muñecas después de ser detenido. Quiero que vean el problema en general. Nuestros veteranos, personas que han entregado su deuda al país, a menudo sufren humillaciones por parte de la policía. Los detienen sin verificar sus documentos y sin creerles». Citó datos oficiales recopilados por Dunn. La tasa de arrestos sin orden judicial ha aumentado en los últimos años, especialmente entre los veteranos afroamericanos. El general describió brevemente cómo había preparado un proyecto de reforma, mucho antes de este escándalo. Y ahora, desafortunadamente o afortunadamente, había surgido una oportunidad de adoptarlo más rápidamente. Propongo introducir un protocolo federal obligatorio. Primero asegúrate de quién está frente a ti, luego ponle las esposas y para los veteranos un procedimiento de verificación especial para que sus logros no sean ignorados. No estoy llamando a la anarquía, estoy pidiendo sistematización para que las personas que defendieron la patria no sean golpeadas bajo el capó de una patrulla solo por el color de su piel o las circunstancias. Se oían ruidos en el pasillo y alguien intercambiaba miradas mientras observaba los datos en la pantalla. Varios senadores asintieron, otros permanecieron impasibles. Luego la congresista Lyle tomó la palabra. «General, esta es una iniciativa seria, pero ¿cómo asegurarse de que no sea utilizado por estafadores que falsifican identificaciones militares? Por eso estamos creando una base de datos que la policía está obligada a revisar de inmediato», respondió Harold. «El proceso tardará un par de minutos, pero salvará a muchos de una crueldad injustificada». El sargento Dunn, que estaba sentado cerca, confirmó: «Sirvo en el departamento y si hubiéramos tenido este procedimiento, no habríamos tenido un escándalo. Todo se habría decidido en unos 30 segundos». No todos estaban encantados. Un representante del sindicato de policía apareció y dijo: «Con una ley así, los agentes tendrán las manos atadas a la hora de actuar con rapidez». Walker respondió con calma: «Nadie te prohíbe actuar con rapidez. Pero comprobar la identidad y mantener el decoro no es un lujo, sino un deber. No se ralentizará si organizas el sistema adecuadamente». Uno de los senadores intentó atribuir el hecho a un incidente aislado de un mal oficial, pero Harold lo interrumpió. «Estamos tratando con la ley de los grandes números. No soy el único que sufrió, solo soy un ejemplo. Mi padre fue víctima del mismo enfoque en los años 60. ¿Estás listo para considerarlo una coincidencia para siempre?». Después de un acalorado debate, algunos miembros del Congreso apoyaron claramente el proyecto de ley. Algunos quedaron en duda, pero todos reconocieron que después de que la historia de Walker fuera noticia a nivel nacional, el público comenzó a exigir cambios. En el pasillo del edificio del Congreso,
Cuando Walker y Dan habían recuperado el aliento, un hombre con traje formal se les acercó, el congresista Barnes, que anteriormente había mantenido un perfil bajo. General, tengo preguntas sobre su proyecto, pero lo admito, la historia de su arresto también me impactó. Yo mismo fui médico militar. Si su reforma es necesaria para proteger a personas merecedoras, puedo ser su aliado en la votación. Walker levantó una ceja. Me alegro de oírlo. Su voz en el comité tiene peso. Barnes asintió. Basta con convencer a mis colegas de que todo esto no frena el verdadero trabajo de la policía. Te ayudaré. Haré lobby a través de amigos en el Senado. Thomas Blake llegó y estrechó la mano de Barnes. Mira, esto es exactamente lo que nos faltaba. Una persona de dentro del sistema. La naciente alianza dio esperanza al general. Sabía que sin el apoyo de los políticos, incluso el caso más destacado podría perderse en la burocracia. Mientras se desarrollaban las discusiones tras bastidores, surgió información de que el sindicato de policía tenía la intención de sabotear la adopción de la reforma, por temor a restricciones a las acciones de los agentes. Declaraciones como: el general Walker quiere atarle las manos a la policía y ¿puede un caso de alto perfil dictar cómo trabajan miles de oficiales? Se escucharon en las noticias. En las calles de la capital han aparecido piquetes del bando opuesto. No dejéis que el ejército le dicte sus reglas a la policía. Sin embargo, Walker sentía que la opinión pública estaba en general de su lado. Muchos veteranos han salido al aire contando historias de cómo los detuvieron sin motivo alguno y de cómo no les creyeron por tener experiencia en combate. El panorama general se estaba volviendo demasiado claro como para ignorarlo. Sin embargo, el enfrentamiento se intensificó. Se necesitaba una gran mayoría para garantizar el éxito de la reforma, y Harold sabía que era el momento de actuar con decisión. Por sugerencia de Blake y Dunn, aceptó dar una larga entrevista televisiva para explicar el alcance completo del proyecto de ley. Esa noche, Walker se sentó en una silla frente a un conocido periodista que presentaba un programa de entrevistas políticas. Cámaras, focos, silencio tenso detrás de escena. General Walker, usted está hablando de una nueva ley que requiere que los agentes de policía realicen verificaciones de antecedentes antes de realizar un arresto. ¿Pero esto no afecta a la seguridad? Harold miró directamente a la cámara. Viceversa. Esto significa agilizar el proceso. Si un oficial ve a una persona que lleva condecoraciones militares, está obligado a verificar si son auténticas y no arrojar al veterano al suelo. Esto también protegerá a los propios agentes de policía de acusaciones de arbitrariedad. El periodista entrecerró los ojos. ¿Estás usando tu gran historia para tus propias relaciones públicas? He servido a este país durante décadas y me interesan poco las relaciones públicas personales. Pero cuando ves que el acoso que sufrió tu padre o el que sufrieron cientos de tus compañeros soldados se repite ante tus ojos, no puedes callar. Los televidentes observaban con gran expectación, viendo en el general no solo una víctima, sino también un hombre que intentaba curar el sistema. Al final de la transmisión, cientos de cartas de veteranos llegaron al correo electrónico de la oficina editorial, agradeciendo a Walker: hablas por nosotros. Una semana después, el comité del Congreso, después de haber estudiado el proyecto, finalmente tomó votación. Esta era solo una etapa preliminar, pero ya fundamental. Una docena de personas tuvieron que decidir si recomendaban el proyecto de ley a la Cámara de Representantes para su consideración. El sargento Dunn y Blake estaban de pie en el pasillo con Walker cuando se escuchó el anuncio por el altavoz. Decisión: recomendar para aceptación. Los votos fueron 9 a favor y 3 en contra. ¡Hurra!, exclamó Dan, pero luego se detuvo, porque Walker se limitó a sonreír débilmente. Es demasiado pronto para alegrarse. Todavía queda la votación plenaria y el Senado por delante. Pero hemos dado un paso importante. Thomas Blake asintió. Sin embargo, este paso podría no haberse dado de no ser por tu historia, Harold. Resulta que el descuido de un oficial se convirtió en el catalizador de grandes cambios. El general suspiró profundamente. Sí,
pero preferiría que tal reunión nunca ocurriera con ese oficial. Sin embargo, el problema de raíz es la actitud de la policía hacia los veteranos. Y apenas estamos empezando a cambiar las cosas. Mientras en Washington se discutía la reforma, en la ciudad donde tuvo lugar el arresto también se estaban produciendo cambios. El alcalde anunció que el oficial Davis ha sido suspendido de sus funciones. La policía abrió un curso llamado Igualdad de Derechos para Veteranos. Clases prácticas enseñaban cómo verificar identificaciones y qué características especiales tienen las personas con uniforme militar. El teniente Harris, aunque intentó distanciarse del escándalo, se dio cuenta de que era hora de reformar la unidad. «Reunid a todos», les dijo a los sargentos. A partir de ahora, revisamos los documentos antes de utilizar la fuerza. Suprimimos estrictamente cualquier declaración racista. No quiero que nuestro departamento se convierta más en una vergüenza para el país. Las palabras de Harris tuvieron efecto. Algunos oficiales dimitieron en desacuerdo con las nuevas tendencias, pero otros se quedaron y empezaron a decir que esos cambios eran necesarios desde hacía tiempo. Finalmente, la Ley de Protección de Detención de Veteranos y normas federales de identificación de Walker fue llevada al Pleno de la Cámara. El debate fue acalorado, pero el apoyo público fue enorme. Los periodistas publicaron artículos elogiando al general como la voz de los veteranos que tuvieron que soportar la humillación. Las organizaciones de veteranos enviaron cartas a los diputados rogándoles que votaran sí. El día de la votación, la televisión anunció: el proyecto de ley fue aprobado por mayoría de votos. Ahora, el asunto quedó en el Senado. Pero, como señalaron los observadores políticos, bajo tal presión, el Senado también se vería obligado a aprobar el documento. Blake fue el primero en felicitar a Walker. Te dije que una vez que empiezas a mover el barco, no hay forma de detenerlo. Ahora nos espera la etapa final. Mientras los acontecimientos se desarrollaban al más alto nivel, la oficial Emily Davis permaneció en su estación de origen efectivamente aislada. Sus colegas la evitan, el público la odia. Finalmente llamó al teniente Harris. «Me voy, no tiene sentido continuar, ya me han tildado de racista, mi carrera ha terminado». Harris sonrió con ironía. «Entiendo tus sentimientos, pero tal vez si hubieras mostrado más respeto hacia esa persona, las cosas habrían resultado diferentes». «No sabía quién era», murmuró Davis con amargura. «Vi el uniforme y pensé que era un estafador». Y todo empezó a dar vueltas. La prensa me mostró como un monstruo. El teniente se encogió de hombros. «Fuiste la gota que colmó el vaso. El sistema estuvo fallando durante mucho tiempo y tu acción se convirtió en un detonante. No vas a culpar a todo el mundo, ¿verdad?» Davis no respondió. Ella entendió que él se había convertido en un símbolo de todo lo malo que existe en la aplicación de la ley. Tendrá que irse, quizás para siempre. Después de otro mes de debate esperado, el Senado aprobó la ley de seguridad y respeto de los veteranos. El presidente firmó el documento en un acto solemne, al que fueron invitadas varias personalidades importantes del ámbito militar y del Congreso. El general Walker también fue invitado al escenario. Los fotógrafos hicieron clic en sus obturadores y capturaron el momento. «Felicitaciones, general», dijo el presidente, entregando una copia simbólica del documento firmado. «Has hecho un gran trabajo. Espero que esta ley mejore la vida no solo de los veteranos, sino también de los propios oficiales». Harold hizo una reverencia reservada. «Orgulloso de ser parte del cambio, señor». El sargento Dunn permaneció en la habitación, observando cómo el sueño de Walker se hacía realidad al más alto nivel. Su corazón se llenó de alivio. Ahora todo lo ocurrido no sería solo un escándalo, sino que se convertiría en el comienzo de una nueva era. Blake estrechó la mano de Dunn con alegría, dándose cuenta de que la contribución del sargento había sido muy significativa. Al regresar a la ciudad, Walker, por invitación de las nuevas autoridades, visitó la academia de policía. Allí, en el gran salón de actos, estaban los cadetes, futuros oficiales. El maestro lo presentó como un héroe de guerra y un hombre que inició una reforma a gran escala. «No vine aquí a moralizar», dijo Harold, mirando a los jóvenes uniformados.
Quiero que entiendan, cada patrullero, cada turno es una oportunidad para actuar con humanidad o para dejarse llevar por los prejuicios. He visto con mis propios ojos cómo un paso en falso puede acarrear una avalancha de consecuencias. Pasó la mano por los botones de su uniforme, señalando sus premios. Estuve orgulloso de ellos hasta que me di cuenta de que algunas personas todavía me veían como un tipo negro peligroso y no como un veterano. Pero puedes cambiar eso. Se está reformando el sistema, se están creando bases de datos y estándares de verificación. Lo único que queda es aprender a respetar. Considera esto como tu juramento. Un silencio inmóvil reinaba en la sala. Parecía que cada cadete se dio cuenta de que ante ellos no solo estaba un general renombrado, sino también un hombre que había sacrificado su paz personal en aras de una nueva era en la aplicación de la ley. Cuando Walker salió de la academia, Dunn corrió hacia él. General, vi cómo brillaban los ojos de los cadetes. Gracias por decir esas importantes palabras. Tal vez necesiten entender una idea simple: poner el freno antes de torcerle el brazo a alguien cuyos documentos no han revisado. Exactamente, sargento. Walker lo miró cálidamente. ¿Y tú? ¿Qué vas a hacer ahora? Trabajaré en el Departamento de Control Interno. La nueva dirección nos apoya. Espero poder garantizar que los principios de la ley que usted ha promovido se implementen en la práctica. Excelente misión. Me alegro de que hayas encontrado la fuerza para corregir el error, asintió el general. Sin ti, no habría recibido esos datos para el Congreso. Dan estrechó la mano de Walker con gratitud. Ya no se sentía como aquel sargento vacilante que tenía miedo de intervenir cuando un hombre inocente estaba siendo golpeado. Ahora es parte de los pasos de la reforma. Pasaron varios meses. Los departamentos de policía de todo el país han comenzado a implementar nuevos protocolos. Cuando recibían una señal de alarma de que una persona uniformada se comportaba de forma sospechosa, lo primero que hacían era mirar la base de datos para ver si realmente era un veterano. Los informes sobre brutalidad y detenciones parciales comenzaron a disminuir. Los periodistas publicaron titulares: los incidentes de detención ilegal de veteranos han disminuido en un 35%. La reforma más importante del ejército y la policía está en marcha. Lo más notable es que varios incidentes como el de Walker fueron evitados de raíz cuando los agentes actuaron a tiempo en lugar de recurrir a una violencia ciega. Por supuesto, no todos los problemas se han resuelto completamente, pero el mecanismo cambió y el general Harold Walker merece un enorme crédito por ello. Su ejemplo demostró cómo un pequeño error de un patrullero puede convertirse en un catalizador de cambios históricos. Una noche, en la capital, tuvo lugar un acto solemne dedicado a los veteranos. Harold Walker fue invitado como invitado especial. Cuando subió al podio, el público le dio una ovación de pie. Dijo solo unas pocas frases: agradezco a todos los que apoyaron la ley y creyeron que podemos mejorar. Por favor, no se detengan. Cualquier reforma debe implementarse de forma constante para no volver a los viejos vicios. Entre los invitados se encontraban el congresista Barnes, el coronel Sanders, Thomas Blake y muchos otros que ayudaron en diversas etapas. Y en la última fila estaba el sargento Dunn con su uniforme de gala, escuchando cada palabra. Había una firme determinación en su rostro. No pasamos por esta dura prueba juntos en vano. Más tarde esa noche, Walker fue a un pequeño parque donde había un monumento a los soldados que habían muerto en varias guerras. Miles de nombres están tallados en losas de granito. Se detuvo ante la estufa que tenía escrito el apellido de su padre, Winston Walker. «Papá», dijo Harold en voz baja, tocando la piedra fría con las yemas de los dedos. «Hemos tomado medidas para garantizar que haya menos historias como la tuya. Ahora todos los veteranos pueden contar con la protección de la ley». Un viento suave agitaba las hojas, como si escuchara sus palabras. Walker no lloró teatralmente ni pronunció largos monólogos. Simplemente se quedó de pie, recordando cómo su padre le enseñó a mantener la espalda recta, a decir la verdad y a defender la dignidad. En algún lugar, a lo lejos, parpadeaban las luces de grandes edificios donde los políticos tomaban decisiones trascendentales. Pero la decisión más importante se tomó aquí, en el monumento, en el corazón del propio general.
No se dejó abrumar por fuertes emociones, sino que en su interior había una calma, incluso una satisfacción. No dejó que el recuerdo de su padre muriera en vano, y el sistema, aunque con dificultades, empezó a cambiar para mejor. Por la mañana, Walker entró en el edificio de la policía, donde estaban publicadas nuevas instrucciones. Los jóvenes oficiales los miraron atentamente, leyendo atentamente. Verifique la identidad, verifique el rango, no humille al detenido sin motivo. El teniente Harris, al ver al general, se acercó. «General, gracias. Nunca pensé que aceptaría cambios radicales, pero todo esto hace que nuestro trabajo sea más profesional». «Exactamente, teniente», respondió Walker. «Verás que es mejor estar seguro de a quién detienes que justificarte después en las noticias». Harris asintió. Cuando Walker salió a la calle, la gente ya no lo miraba con desdén, como el día de su arresto, sino que lo despedían con miradas tranquilas. Después de todo, este hombre ha demostrado que sirve a su país no solo en el frente, sino también en la vida pacífica. Después de algún tiempo, todos los principales canales de televisión informaron que la ley de seguridad y respeto de los veteranos se estaba implementando con éxito en varios estados. El número de quejas sobre brutalidad injustificada durante los arrestos ha disminuido y la mayoría de los departamentos de policía han introducido cursos obligatorios sobre verificación de identificaciones militares. El público se ha vuelto más atento a la historia de los veteranos. Así, el destino de un oficial, Harold Walker, y el error de otra, Emily Davis, abrieron el espacio para el debate y el cambio de las leyes. La gran máquina llamada Estado ha aceptado el hecho de que el patriotismo y la lealtad al país no terminan donde comienza el prejuicio racial o de cualquier otro tipo. Pocos sabían que todo esto era el plan visionario del propio Walker. Incluso antes del fatídico día quería llevar la reforma a un alto nivel, pero ahora tenía una impresionante carta de triunfo, su propia historia de humillaciones, y utilizó esta carta del triunfo para consagrar para siempre en la ley lo que su padre había soñado. Por supuesto, la lucha no termina con una ley. Walker continúa viajando por los estados, hablando con los cadetes y participando en el trabajo de congresos y comisiones. Pero ahora ya no le preguntarán con desconfianza: ¿quién eres tú? Porque el mundo entero ha visto la prueba. Es un hombre que está dispuesto a proteger a los ciudadanos del país, incluso de la anarquía en el propio país. Y esta es su mayor victoria militar.